Y en el versículo 36 leemos: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora nos vamos a Lucas. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ahí leemos una porción que Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siéntense, amados hermanos. Como usted se puede dar cuenta a través de las escrituras que hemos leído, el Señor tuvo compasión, tiene compasión de las multitudes, como también de manera individual. El último versículo leído es el caso de Zaqueo, cuando Jesús lo encuentra que está tratando de verle. Y entonces, cuando él le dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La reacción de los que estaban alrededor fue de murmuración. Murmuraron y dijeron: ¿cómo es que Jesús, cómo es que este hombre, el maestro, va a estar en la casa de este hombre perdido? Lo estaban viendo de una manera despreciable a Zaqueo. Esta enseñanza va a sacudir a muchos presentes y los que a través del internet escuchan esta palabra también. ¿Por qué va a sacudir a muchos? Puesto que está hablando de perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, entre los cuales estábamos nosotros. Pablo dice: de los cuales yo soy el primero, hablando de pecadores. Así como cuando la mamá va y despierta o trata de despertar al hijo o a la hija, moviéndola para que se levante a la hora de costumbre, a la hora de ir a su trabajo, a los estudios, la remueve, ¿verdad? Yo creo que este mensaje también eso va a causar, va a remover a muchos, puesto que se habla de perdidos. Y sabe usted que hay perdidos por naturaleza. Hay perdidos por naturaleza. Ahora usted dirá: ¿quiénes son los que están perdidos por naturaleza? En el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 6, encontramos el origen del pecado. Génesis capítulo 3 y en el versículo 6, ¿cómo fue que se dio origen o inició el estar perdido fuera de la voluntad de Dios? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Quiere decir que la desobediencia, mis hermanos, trajo como consecuencia el pecado, y ahí se origina el estar perdidos por
naturaleza. Desde que nacemos ya el ser humano tiene ese problema, esa situación, y como lo reconoce el salmista David en el Salmo 51, cuando en el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ver cómo el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que el pecado va siempre delante del ser humano, siempre está afectándolo, y usted preguntará: ¿y de qué manera? La respuesta la encontramos en Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 19. Estamos hablando de tener compasión por los perdidos. En oportunidades anteriores hablamos cómo en los días de Noé la maldad era mucha, y luego vimos también que aun cuando muchos están viviendo así de manera normal, también están perdidos. Aquí en Mateo 15, 19 dice: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí encontramos de qué manera es que el hombre se ha ido perdiendo, de qué manera el hombre se ha ido degradando. Y es entonces cuando lo encontramos, cuando el Señor empieza a tener compasión por los perdidos. En Romanos capítulo 5, en el versículo 19, Romanos capítulo 5, en el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La primera parte es: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose a Adán el día en que pecó. En el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perdidos por naturaleza, pecadores por naturaleza. Y de ahí que la compasión de Jesús y nuestra debe de ser: ¿a dónde van a ir a parar estas personas el día en que mueran? Si hoy murieran, ¿a dónde van a ir? ¿Cuál será el resultado? ¿Dónde? Si no será como el caso de el hombre rico, que al abrir sus ojos despertó en tormento y pidió auxilio. Dijo: Padre Abraham, no soporto estar en este lugar de tormento. Manda a Lázaro que vaya y le diga a mi familia para que ellos no vengan aquí, a ese lugar de tormento, desde donde van todos los perdidos por naturaleza. Todos los que nunca han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ese es el resultado. Eso es lo que le espera al mundo.
Y de ahí la importancia de tener compasión por los perdidos. A lo mejor un vecino, a lo mejor un amigo, que el esposo, la esposa, hijos de pastores, hijos de cristianos, que también están en esa condición porque nunca han recibido a Cristo en su corazón. En 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 21, 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, dice la primera parte del versículo 21 del capítulo 15 de 1 Corintios, refiriéndose a Adán. Adán, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, hay condenación, hay pecado. Cuando nosotros leemos en Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 19, usted se da cuenta cómo dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo en la actualidad está prefiriendo las tinieblas que la luz de la palabra, que la luz del Evangelio. Y de ahí que la compasión de Jesús por los perdidos debe de ser también nuestra, mis hermanos. También debe de ser nuestra la compasión. En Isaías capítulo 43, en el versículo 27 dice: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Isaías capítulo 43, verso 27. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Está establecido en la Biblia que hay pecadores por naturaleza, porque nunca han querido, nunca han deseado, nunca han atendido la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 1, Santiago capítulo 4, en el versículo 1, oiga lo que dice Santiago a través de la escritura, la carta que él escribiera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Miren qué pregunta interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Oiga, allá dentro del corazón, por dentro, la persona se está sintiendo mal y es la que tiende a hacer lo malo. Y todo esto, mis hermanos, lo lleva a una condenación, a un castigo. Muchos dicen, pero es que Dios no castiga. Claro que así lo dice la Biblia en Isaías capítulo 1 y en el versículo 5. Si usted no lo sabía, el versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías capítulo 1, versículos 4 y 5. Ahí encontramos que el Señor no le queda más que cumplir su palabra. Y de ahí que mientras
Hay vida y esperanza, y usted que ahora escucha la palabra de Dios puede reaccionar, porque Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Y usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, esa gente, pues lo que merece es que se vaya a condenación. Como dijeron los discípulos en una ocasión: Señor, ¿no quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma de una vez por todas? Esa es la reacción humana. Pero la compasión de Jesús por los perdidos es de misericordia y de perdón. Usted estará diciendo: sí, pero es que lo merece por todo lo malo que hace. Y claro, hemos visto por la palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos, según lo dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo 3, cuando le dice: también debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Y entonces la reacción nuestra es, en lugar de compasión, es de condenación. Pero dice San Juan capítulo 3 y en el versículo 17, San Juan capítulo 3 en el versículo 17, que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Literalmente dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy que usted escucha este mensaje, es oportuna su reacción. Perdidos por naturaleza, a lo mejor nunca habían oído el mensaje, nunca habían oído la invitación, nunca habían oído la palabra. Hoy, este es el día. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y nosotros como cristianos decimos: qué bueno que yo ahora estoy en Cristo, ¿es cierto? Así lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿y qué de aquellos? ¿Y qué de los que han oído la palabra, han estado en la iglesia, han compartido, han participado y se han descuidado? Quiere decir que hay perdidos por descuido. Hay perdidos por descuido. Probablemente aún en el mismo hogar, en la misma iglesia. Ezequiel capítulo 33, en el versículo 13, dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Qué bendición, ¿verdad? Oiga lo que sigue: y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirán por su iniquidad que hizo. Perdidos por descuido. Qué lamentable es entonces encontrar que por la indiferencia muchos creyentes, muchos que fueron creyentes, por la indiferencia están perdidos, se apartan, según el capítulo 24 de Mateo capítulo 24, en el versículo 12, algunos en el 14, muchos dicen: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación se está llevando a cabo, mis hermanos, por radio, por televisión, por tratados, en las esquinas, por todos lados se está predicando el evangelio. Sin embargo, hay indiferencia, y la excusa de muchos será lo que dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. Y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. En otras versiones dice disminuirá. Quiere decir que se corre el riesgo de perderse por descuido, por inestabilidad, según Lucas capítulo 9 y versículo 62. En Lucas capítulo 9, en el versículo 62, dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, una pérdida por descuido, una pérdida por inestabilidad. No hay esa firmeza, no hay esa convicción, no hay esa seguridad, sino está caminando, viendo a ver qué pasa, a ver qué sale, y entonces vuelve a la vida pasada, según Gálatas capítulo 4 y versículo 9. Gálatas capítulo 4, en el versículo 9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren la pregunta que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Galacia. Son hermanos de Galacia, como si en esta mañana preguntara a cada uno por nombre: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver o esclavizar? Como cuando también le escribe a los Efesios y les dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Antes teníamos una pasada manera no muy grata, no muy agradable delante de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2 y en el versículo 20, 2 de Pedro capítulo 2 en el versículo 20 dice de esta manera: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, subraye esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 20. Como cuando también leemos en los evangelios que el Espíritu que habitaba en nosotros por naturaleza, allí estaba y gobernaba, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese Espíritu se fue. Cristo mora en nosotros, pero por descuido siempre hay esa tendencia a perder. Y entonces viene el espíritu malo, el antiguo, el que dominaba, dice ahí en la Biblia, que viene a ver su casa, dice. Oiga, ¿cómo lo considera? Viene a ver su casa y la encuentra barrida, dice, pero vacía. Y entonces va y llama a otros 7 espíritus peores que él, y la situación se complica. Y ahí es cuando dice que el estado postrero es peor que el primero. Y aquí Pedro lo recalca y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, abandonar la vida pasada, luego dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos.
su postrer estado viene a ser peor que el primero, perdidos por descuido, y de ahí que debemos de tener mucho cuidado. En otros casos, la falta de entusiasmo, la pérdida de emoción, eso también nos hace perdernos por descuido. En Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 4 dice claramente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso, y le dicen claramente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pérdida de entusiasmo es un peligro para perderse cualquier persona, cualquier creyente, porque aquí dice que se ha perdido el entusiasmo, el primer amor, aquella alegría, aquel gozo con que se venía a la iglesia, con que se cooperaba, con que se participaba, con que se apoyaba. Todo eso se ha perdido y tenemos que reaccionar. Hermanos, hay peligro por las malas asociaciones. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11 y en el versículo 4, encontramos la experiencia de este rey. Imagínense, fue un rey. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, en el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Las malas asociaciones, nosotros decimos, las malas juntas, las malas compañías, pervierten también. Y aquí lo encontramos, lo que le ocurrió a el rey Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, se supone que entre más viejo, más experiencia, más sabiduría. Y aquí encontramos que se dejó llevar por una mala compañía, y en este caso las mujeres. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Se inclinó a la idolatría, que lo vimos en los 10 mandamientos, que delante de Dios es un pecado que está condenado de muerte. ¿Saben que también el tener éxito mundano, eso trae consecuencias? Aún siendo cristianos, puede haber una pérdida por descuido. Y si miramos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, en el versículo 2 dice: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Se está hablando de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. No estaba tan sólido, porque en el versículo 14, oiga lo que dice: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. El éxito mundano puede traer una pérdida espiritual, puede causar, mis hermanos, problemas. ¿Con qué razón? El escritor bíblico dice: Señor, no te pido riquezas, porque puede que teniéndolas me aparte de ti. Tampoco te pido pobreza,
Porque si hurto, puede que tu nombre sea blasfemado. ¿Qué es lo que él dice? Señor, dame lo necesario, dame lo necesario. En otras escrituras hemos leído que dice, contentos con lo que tenéis. Hermanos, debemos de buscar de Dios para no encontrarnos perdidos por descuido, no perdernos por descuido. De ahí que, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es la recomendación bíblica? Bueno, procurar una limpieza espiritual. En Isaías capítulo 1 y en el versículo 18, ahí hay una invitación que es muy urgente. Venid luego, dice Jehová. La invitación es urgente. Venid luego, dice Jehová. La invitación es para los perdidos por naturaleza como para los perdidos por descuido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor tiene poder, mis hermanos. Así lo dice la Escritura en el capítulo 59 de Isaías, que su mano no se ha cortado para salvar y su oído no se ha cerrado para oír. Así que la invitación está, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es necesario estar a cuentas y eso nos trae recompensa. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Está hablando de bendición, está hablando de satisfacción, y entonces qué bueno es aceptar esa invitación que el Señor tiene para nosotros al renovar nuestro corazón, según Ezequiel capítulo 36 en el versículo 25. Ezequiel 36 en el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pues hacer una limpieza general en nuestra vida, de tal manera que vivamos, hermanos, disfrutando la bendición de Dios, para ya no estar más perdidos, que reaccionemos como hizo el hijo pródigo, según Lucas capítulo 15 en el versículo 15. Lucas capítulo 15, ahí encontramos a el hijo pródigo que reaccionó después de haber vivido perdidamente. Oiga, él lo hizo con conocimiento. Dice, y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, oiga, y volviendo en sí, se despertó, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero qué bendición que aquel padre siempre lo había estado esperando, siempre estaba pendiente de él. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todos los perdidos, porque Él tiene compasión. Probablemente nosotros no. La iglesia muchas veces más condena que se compadece, pero nuestro Dios tiene compasión, Él tiene misericordia. Y Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, el hijo de un padre que se había perdido. En nuestro medio muchas veces hay hijos perdidos, hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de misioneros, hijos de cristianos. Muchos son los que están perdidos y adentro, como en el caso de la moneda perdida. Dice aquí en el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Oiga, perdida dentro de la casa estaba la moneda, perdida dentro de la casa. Así hay muchos también perdidos que asisten a la iglesia, probablemente muchos que están perdidos dentro del hogar, y que el Señor tiene compasión y está pidiendo que nosotros también tengamos compasión y que nos busquemos. Luego también encontramos la parábola de la oveja perdida. Dice, se encuentra en el capítulo 15, y ahí encontramos entonces, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor tiene compasión por los perdidos, porque Él lo que quiere es otorgar el perdón. En Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 9, allí encontramos cómo el Señor quiere otorgar el perdón a todos aquellos que en este tiempo, en este momento, tienen oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios. Miqueas capítulo 7, en los versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Algunos han dicho que en ese lugar más profundo del mar, donde Él deposita los pecados, pone un rótulo que dice: prohibido pescar. Porque ahí llega Satanás para querer sacar los pecados antiguos y querérselos presentar de nuevo. No, ¿cómo van a ir ustedes a la iglesia? No, ¿cómo es que ustedes van a cantar si lo que eran? Lea usted lo que dice aquí en la Biblia: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es nuestro Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es como para alegrarnos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirán la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres
desde tiempos antiguos. Gracias damos a Dios por tener compasión por los perdidos, tanto por naturaleza como por descuido. Él a ambos grupos quiere recibir, y este es el día, esta es la oportunidad, que si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, qué bueno que hoy lo haga, qué bueno que hoy se decida a ya no seguir viviendo perdido por naturaleza, o si está perdido por descuido, por falta de leer la Biblia, por falta de asistencia. Qué bueno que el Señor hoy invita, y lo dice de una manera urgente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Gracias damos a Dios por la oportunidad que Él nos concede. Gracias damos a Dios por ese regalo de la salvación, del perdón que hay para este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos al momento después de decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo he sido rebelde. Perdóname, Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme, Señor. Y Él, con los brazos abiertos, siempre dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pecado cansa, el pecado fastidia, el pecado desespera. ¿Por qué seguir en esa condición si hay oportunidad de volver al Señor? Cierre sus ojos ahí donde está y haga esta oración. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por hablar a mi vida. Gracias por recordarme que tú eres mi Señor y Salvador, de que tú eres el que me perdonas, de que tú eres el que me recibes. Señor, quiero vivir cerca de ti. Señor, quiero estar seguro el día en que muera, me voy contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. De aquí en adelante te seré fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.